Perfecto. Ahora sí. Les decía que vamos a ver la parte de inventario, transacciones con moneda extranjera, ver las ganancias o pérdidas que podemos tener por el diferencial cambiario y los efectos que tiene sobre los estados financieros. Entonces, hablamos de moneda extranjera, toda aquella moneda que sea diferente a la que es la funcional, y entendemos moneda funcional, la moneda en la cual deben representarse o se emiten los estados financieros. Normalmente es la moneda del país donde está la empresa ubicada. Si los estados financieros, por ejemplo, de las empresas nacionales son aquí en Costa Rica y son representados o emitidos en colones, cualquier otra moneda sería moneda extranjera. Ok, la norma que regula las variaciones en las tasas de monedas, la NIC 21, y y bueno, y como les dije, entendemos aquella que está en el entorno principal de la empresa de la cual está reportando. Ok, entonces, nosotros tenemos, para efectos del ejemplo, cuentas por cobrar. Si nosotros registramos una cuenta en dólares, aunque la representemos en colones, significa que la cuenta siempre va a tener un derecho, vamos a tener un derecho sobre esa cuenta de recuperar dólares o el equivalente a los dólares en el momento en que se haga el pago. Entonces, si nosotros tenemos una cuenta por cobrar de $3,000, en este caso tendríamos cuenta por cobrar de $3,000, al momento en que registramos la transacción estaba a un tipo de cambio de 610 colones, la cuenta por cobrar la registramos en 1.831.000. Pero cada vez que hacemos un cierre o emitimos estados financieros, revisamos a qué tipo de cambio está el saldo de la cuenta por cobrar o lo que queda por cobrar en moneda extranjera. Entonces, si registramos a 610 y cuando hacemos el cierre, el tipo de cambio está a 615, quiere decir que el tipo de cambio subió, la cuenta por cobrar aumenta y tenemos una ganancia por diferencial cambiario. Entonces, en este caso, pasamos de 610 a 615, $3,000 a 615 es 1.845.000. La diferencia entre las dos monedas, que son 5 colones, entre los dos tipos de cambio, que son 5 colones, por el monto del derecho que tenemos de la cuenta por cobrar, nos da una ganancia que es una ganancia hasta ese momento por el diferencial cambiario. Entonces, al momento del cierre nosotros hacemos un ajuste. El ajuste es aumentar la cuenta por cobrar en los 15,000 colones y registrar la ganancia en aquí es diferencial de cambio. En diferencial de cambio por los 15,000 colones. Entonces, ese es un efecto que debemos de registrar para reportar la ganancia que se está dando hasta ese momento. Ok. El efecto contrario, si nosotros tenemos una cuenta por cobrar igual de $3,000 y por consiguiente la registramos o la tenemos registrada en, por ejemplo, 612, si el tipo de cambio baja, la empresa lo que va a tener es una pérdida en diferencial cambiario. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, suponiendo una continuidad del ejemplo que tenemos, los $3,000 los registramos a 610,
al primer cierre pasó a 615. Entonces, si nosotros tuviéramos que valorar estos mismos $3,000 en una fecha de cierre y decimos que ya están registradas a 615 porque en el último cierre lo registramos a ese valor, 615, veríamos que el monto que está en contabilidad es 1.845.000. Si por el contrario eso baja, para que no nos quede igual, voy a ponerle baja a 612, va a bajar 3 colones el diferencial cambiario, el tipo de cambio. Entonces, el efecto en la cuenta por cobrar es de 3 colones, una reducción. Por tanto, en ese momento, al momento de la segunda evaluación, tendríamos una pérdida por diferencial cambiario de 9,000 colones, y la cuenta por cobrar sería, se rebajarían esos 9,000 colones de tal manera que estaríamos registrando la pérdida por ese efecto del tipo de cambio. ¿Esto está bien? ¿Alguna consulta? Vamos a poner el ejemplo contrario. Nosotros podemos comprar mercadería. En este caso, digamos que compramos $2,000 y el tipo de cambio era 610. Ese fue el registro que hicimos por el tipo de cambio a la fecha en que se hizo la transacción. Si al momento de hacer el cierre o igualmente al momento de hacer el cobro, que podría ser, el tipo de cambio varía, en este caso sube, quiere decir que la cuenta por cobrar aumenta. Perdón, un momentito, Aquí, bueno, aquí démosle vuelta a esto porque hablemos de la utilidad. Más bien, si hay una pérdida, ¿por qué? Porque mi cuenta por pagar se va a ver aumentada. ¿En cuánto? En la diferencia de 5 colones, o sea, va a haber aumentada en 10,000 colones. Registramos en este caso pérdidas por diferencial de cambio de 10,000 y aumentamos la cuenta por pagar en 10,000 colones. Por otro lado, vamos a darle vuelta a este también para verlo desde el punto de vista de la utilidad. Si nosotros tenemos los $2,000, está registrado a 615 y por el contrario, esto baja, entonces al momento del cierre o el cobro, al momento del cierre o el cobro, los 5 colones de diferencial que varía hacen que tengamos que registrar una ganancia por el diferencial cambiario. ¿Por qué? Porque vamos a tener, desde el punto de vista de la moneda funcional, que pagar menos monto del que teníamos registrado. Entonces registramos cuentas por pagar, hacemos una deducción de la cuenta por pagar y registramos el diferencial, ganancias en diferencial cambiario o diferencias de cambio, está bien, ¿sí? O diferencias de cambio por 10,000 colones. ¿Ok? Entonces, estas ganancias o pérdidas que vamos registrando se registran en la contabilidad dentro de otros ingresos y otros gastos. ¿Por qué? Porque el efecto no se da, el efecto se da más por el efecto del tipo de cambio que por una transacción de carácter operativo de la empresa. Hasta aquí estamos bien.
Otro aspecto que viene dentro de la norma y dentro de es cuando tenemos inventario y dentro del inventario se presentan hurtos, daños, roturas, mermas, cualquier tipo de deterioro que pueda tener el inventario en el uso normal que tengamos. Si estas diferencias son mínimas, se cargan directamente a costo de ventas. Pero si las diferencias son importantes, debe registrarse dentro de pérdidas por deterioro de inventario. Entonces, si el efecto es normal, la pérdida es normal y se puede determinar como algo mínimo, va directo al costo de ventas, no hay problemas, pero si no, se saca del costo de ventas, o sea, más bien no se incluye en el costo de ventas, sino que el efecto de esas pérdida, hurto, daños, se registra como pérdida por deterioro de inventario. Entonces, hacemos un asiento, pérdida por deterioro de inventario, con una salida de inventario. Si fuera por el contrario, en lugar de pérdidas, automáticamente las registramos dentro del costo de la mercadería vendida. Hasta aquí estamos bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, depende mucho de la forma en cómo vayamos registrando esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un registro y lo vamos haciendo por el método PEPS y nos determinan que hay 40 unidades que están, que se dañaron o que hay que sacar del inventario, esas 40 unidades, si estamos dentro del método PEPS, las asignamos directamente tal como asignamos el costo en las primeras que tenemos dentro del inventario. Entonces, si tuviéramos inventario inicial, tomamos primero el inventario inicial. Si ya lo que tenemos son compras de alguna fecha específica, pues vamos a tomar de esa fecha específica. En este caso, nosotros, poniendo el ejemplo, que tuviéramos un inventario inicial más compras de diferentes meses y nos dicen que 40 unidades se pierden. Entonces, lo primero que hacemos es que sacamos del inventario inicial 30 unidades y del día 12 de enero sacamos las otras 10 unidades, o sea, a 124 las 30 y a 125 las otras 10 unidades. Registramos entonces pérdida por deterioro de inventario contra la salida del inventario por el monto que reflejen las unidades que estamos sacando. Aquí estamos bien. Hay otros métodos, otras bases de evaluación que son diferentes al costo. Tenemos que, en algunas ocasiones, por circunstancia, dice que, o sea, la norma nos dice que nosotros debemos registrar lo que esté en inventario al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. Quiere decir esto, que si nosotros tenemos dentro de la empresa determinada cantidad de artículos en el cual el costo de neto realizable, o sea, el costo que me cuesta ponerlo o obtenerlo es menor, entonces debemos registrar ese valor menor. Entendemos como valor razonable, en este caso, o realizable, el precio que se recibiría al vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo a una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. En este caso, nos olvidamos de esta parte pasivo porque aquí estamos hablando de un activo. Entonces diríamos que dentro de la definición
sería el precio que se recibiría de vender el activo o que se pagaría en un negocio donde las partes estén informadas y puedan adquirirlo libremente sin ningún tipo de presión. Por su parte, el valor que vamos a registrar es el neto realizable, y aquí sí hay una diferencia. Es el precio estimado de la venta de un activo normal de la operación menos los costos estimados para determinar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Y esto lo pongo de esta forma. Si nosotros compramos, aquí el ejemplo que tenía es cuando se hizo el cambio de televisión. Por ejemplo, una empresa podía tener televisores con la vieja tecnología que funcionan, sí pueden funcionar, pero resulta que el cambio tecnológico hace que el costo de esos bienes se vea reducido. Entonces, ¿cuál sería el costo o el valor razonable de esa televisión analógica que teníamos que queremos poner en el mercado? Digamos, no sería a veces el costo con que la compré, sino que sería mucho menor. Entonces, si nosotros sabemos que el costo es menor, el costo el valor razonable de ese activo es menor, pues debemos registrarlos a ese valor razonable. Cuando nos habla aquí, estimados para su producción o necesarios para llevar a cabo la venta, es que algunas veces para poner algunos de estos artículos necesitamos, por ejemplo, hacer una transformación, hacer un cambio para poderlo vender. Si estamos hablando de la televisión, digamos que ya la televisión cambió y que hay un aparatito ahí que puede hacer que funcione y yo necesito para poder vender esas pantallas, ofrecerlas con el aparatito esto que la transforma, pues el costo de ese bien hay que rebajárselo al costo del producto. Si yo estas pantallas, por ejemplo, por inventar algo, solo puedo venderlas en, no sé, en San Carlos, en Guanacaste o en Nicaragua o en Panamá, y esa es la única forma que puedo vender el bien o que podría no tener tanta pérdida, pues el costo que yo tengo, ese valor tendría que rebajarle el costo de ponerle en el lugar donde pueda vender. ¿Me expliqué con esto? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces, métodos para registrar el costo o el valor realizable el más bajo. El primer método que vamos a ver es que se puede hacer partida por partida. ¿Cómo vamos a hacer partida por partida? Bueno, tenemos una cantidad de unidades que están en inventario. Tenemos el costo con que fueron adquiridas, pero, bueno, este es el total de unidades por el costo total, pero resulta que tenemos valor de realización de esas unidades. Entonces, por ejemplo, decimos que vamos partida por partida. En el caso de las sombrillas, el costo fueron 4,000 y el valor de realización son 4,100. Entonces, el costo es menor que el valor de realización. Entonces, nosotros utilizamos para la evaluación el costo. Vamos con las capas. Resulta que las capas, el costo de adquisición fueron 5,600. El de valor de realización fueron 5,700. Igual que el anterior, pues utilizamos otra vez el costo para evaluar ese inventario. Tenemos las botas. Las botas las adquirimos en 2,800, pero aquí me dice que el valor de realización son 2,750. ¿Qué quiere decir? Que en el mercado
puedo ponerlo en 2.750. Entonces, ahí es diferente, porque ahí vamos a utilizar el valor de realización para evaluar ese inventario. Seguimos con los impermeables. En el caso de los impermeables, se adquirieron a 12,000 y están en el mercado en 11,500. Igual que el anterior, registramos 11,500 para evaluar el inventario. Los relojes, el costo fueron 45,000, pero el valor de realización son 44,000, entonces utilizamos los 44,000 colones. Las pulseras las compramos en 18,000 y en el mercado, digamos, el valor de realización son 18,300. Nosotros utilizamos los 18,000 del costo para evaluarlos. Así sucesivamente, bueno, las otras que estaban 36,400, usamos los 36,000. Y por otro lado, el de las cadenas que fue 28,000, está realización 28,200, utilizamos 28,000 que fue el costo. Entonces con esto vamos a evaluar al costo o valor de realización el menor. Aquí simplemente las unidades por el valor de la evaluación son el monto 408,120 por 4,480,000 y así sacamos cada uno del valor de inventario. Entonces, sumamos el valor de inventario y nos dice que este inventario debe estar valorado en 5,442,000. Pero resulta que lo teníamos en los estados financieros con 5,491,000. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una diferencia que nosotros la registramos como una pérdida en evaluación de inventario a precios de realización. Entonces, la diferencia entre el costo que tenemos registrado y el costo del inventario sería 5,442,250. Registramos la pérdida por evaluación en el inventario por los 48,700 contra una estimación para rebajar el inventario a valor de realización. La pérdida es una cuenta de resultados que rebaja las utilidades y la estimación es una cuenta valuadora del activo del inventario, al igual que la estimación para cuentas incobrables o lo que podríamos asimilar, digamos, en particular sería como la depreciación que rebaja el valor de el activo que tenemos. Este método, ¿alguna duda? ¿Qué pasa al año siguiente? Aquí teníamos que la pérdida que nosotros tenemos es de 48,750 y la estimación la tenemos registrada en 48,750. Si el siguiente año volvemos a hacer una evaluación, estaríamos, y fuera, por ejemplo, 45,000 el valor que tenemos que tener en estimación, nosotros lo que haríamos sería un asiento reversando la estimación y ponemos una cuenta de recuperación de pérdidas para rebajar el inventario de precios de realización. Entonces rebajamos la estimación y ponemos una cuenta de recuperación que aumenta la parte de las utilidades de la empresa. Aunque realmente no es una ganancia, es una recuperación de una pérdida, pero el efecto es contrario a una pérdida. Estamos. Por otro lado, tenemos otra forma de evaluación de los inventarios. Esta otra forma de evaluación de los inventarios es clasificar los inventarios por categorías o departamentos. Al igual que como lo teníamos ahí nosotros, los mismos productos podemos dividirlos en dos departamentos.
Uno, que sería tienda, y otro, joyería. Entonces vamos a evaluar los inventarios de la tienda y vamos a evaluar los inventarios de la joyería por separado para saber el efecto que tuvo al momento de revisar la realización de cada uno de los artículos. Igual que como lo vimos anteriormente, tomamos cada una de las unidades. En este caso el costo son 4,000, realización fueron 4,100. Nosotros lo que hacemos es los 120 unidades lo multiplicamos por el costo y eso nos da cuál es el costo del inventario. Y las mismas unidades lo multiplicamos por el valor de realización y me da el monto de realización de esa tienda, de ese departamento. Calculamos cuál es el costo con respecto a la evaluación del inventario y registramos el menor. ¿Cuál es el menor? Resulta que el menor para estos efectos es el valor de realización de 1,614,000. Entonces, tomamos en cuenta el 1,614,000. Vamos con la joyería, hacemos el mismo efecto. Tenemos las unidades a un costo. Las unidades por el costo me da el costo del inventario que tenemos en libros. Y por otro lado, tomamos las unidades al valor de realización y me da un monto de realización. Calculamos o sacamos la diferencia entre el costo y realización, o comparamos y ponemos el monto menor. En este caso fue el costo, 3,873,000. Entonces simplemente sumamos los dos valores, los 1,614,000 y los 3,873,000, y eso me da 5,487,000. Ahora el monto total de realización lo comparamos con el monto que estaban en los estados financieros, 5,491,000, y sacamos la diferencia. En este caso, igual vamos a tener una pérdida por valuación de inventario a precios de realización por 3,750 colones. Y registramos la estimación para bajar el inventario en realización 3,750 colones. Hasta aquí está bien. El otro método que tenemos por ahí es el de inventario total. Nosotros igual tenemos exactamente las mismas unidades, tenemos exactamente los mismos costos y los mismos valores de realización. ¿Qué es lo que hacemos? Igual multiplicamos las unidades por el costo y determinamos cuál es el inventario que tenemos. Eso es lo que está en libros, está registrado. Por otro lado, entonces lo que tomamos son todas las unidades, las multiplicamos por cada una de las unidades por el valor de realización y determinamos cuál es el monto de realización. En este caso, ¿qué nos está dando? Que el inventario del costo, o sea, 5,491,000, es menor que el valor de realización, que es 5,493,000. En este caso particular, ¿qué es lo que pasa? Que no habría que hacer ajuste. ¿Por qué? Porque el monto de realización es mayor que el inventario de costo. Por ejemplo, si nosotros dentro de este valor, qué sé yo, aquí el valor de realización fuera 41,000 de los relojes, entonces estaríamos igual, lo calculamos y calculamos el valor del costo, que siempre va a ser igual porque es el que está en libros,
y el valor de realización en este caso es 5.418.000. Es menor que lo que está en el costo. Entonces hay una diferencia que ajustar por 72.350. Entonces registraríamos la pérdida por evaluación de inventario por los 72.350 que refleja la diferencia. ¿Alguna duda?